invitación para formar parte de este foro. Bueno, muy bien, entonces vamos a tocar este tema, vamos a tocar algunas particularidades de estas pruebas. Ya de entrada les comento que ninguna es mejor que otra, sino que depende del escenario clínico en donde nos encontremos, nos van a ayudar. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, entonces, todos estos componentes de la hemostasia vamos a ver que van a interactuar para cumplir el objetivo que es detener esa pérdida de sangre. Y entonces la hemostasia es como un regulador o mantiene el equilibrio entre un estado de trombosis y un estado de hemorragia. Y entonces el paciente puede llegar a urgencias en cualquier escenario. Sin embargo, durante su hospitalización puede tener factores que lo predispongan a uno o a otro estado. De esa manera, las pruebas de evaluación nos van a ayudar a tomar adecuadas decisiones. En el contexto de hemorragia crítica, veamos que todos estos tratamientos serían interesantes saber cuál de todos estos podemos utilizar, en cuánto tiempo, cuándo van a ser utilizados, y de esta manera podemos otorgar una terapia adecuada. En el contexto de una hemorragia crítica, pues bueno, de este lado del diagrama podría ser que la causa es más obvia. Sin embargo, la cuestión se complica cuando estas pruebas son anormales. Y es aquí en donde tenemos que precisar la causa de esa hemorragia y después precisar cuál de estos tres componentes es el más afectado. Así también tenemos que, como hay una interacción en esos componentes que forman parte de la coagulación y que están regulados por estos cuatro sistemas, es lo que lo hace difícil su evaluación en el laboratorio. Y para poder evaluar la formación de este coágulo, tenemos ahí en la parte superior pruebas que nos ayudan a evaluar este coágulo, pero de una manera fraccionada. Sin embargo, en la parte inferior tenemos pruebas que nos ayudan a evaluar este coágulo de una manera global, sin necesidad de fraccionar la sangre. Y para evaluar entonces estos cuatro sistemas, tenemos pruebas que consideramos como de primer nivel, aquellas que se pueden realizar en el momento de la evaluación del escenario. Y si necesitamos precisar algún escenario más complejo, más específico, pues tenemos pruebas de segundo nivel. Han evolucionado las técnicas de medición desde ser manual hasta últimamente automatizados, en donde se puede hacer grandes volúmenes de muestras, analizar estas, y así también ha cambiado y ha evolucionado el principio de medición, últimamente con la aplicación de ultrasonidos para poder analizar la coagulación. Veamos en esta línea del tiempo que desde 1935, cuando se describió por primera vez el tiempo el TP, vean que 10 años después ya se había descrito también la tromboelastografía. Entonces, para nada es una prueba novedosa, sino que ya tiene tiempo que se describió. Sin embargo, vamos a ver que hubo un decaimiento en su aplicación y después un renacimiento. Y ahora es que podemos contrastar que lo que existe de forma artificial con lo que nos habla ahora, con lo que sucede de manera fisiológica en el modelo celular. Y bueno, aquí es la formación de un coágulo en vivo en un modelo animal. Veamos que todos estos componentes están interaccionando en este momento. En menos de un minuto se está formando ese coágulo que próximamente va a tener una interacción de las plaquetas y después va a tener interacción las plaquetas con la fibrina. Ya se está formando, ya se formó ahí la fibrina. En este momento ya hay una propagación de ese coágulo, está teniendo ya un adecuado volumen. Vean cómo ahí hay interacción de todos estos componentes. Vamos a ver entonces después cómo se retrae ese coágulo y queda un coágulo de una adecuada calidad. Ahora sí va a servir como un dispositivo de control de daños para evitar la pérdida de sangre. Veamos entonces que la coagulación es un proceso algo difícil de evaluar porque pues es una reacción que es consecutiva, es concomitante y es secuencial. Lo que hace difícil su evaluación, pues en los laboratorios, en donde para empezar se tienen que centrifugar las muestras y se tiene que separar el plasma de los elementos formes. Posteriormente, a ese plasma así tratado, tenemos aquí en rojo esta primera prueba donde se le añade una tromoplastina. De esta manera va a activar la vía extrínseca, se va a continuar con la vía común y nos va a formar fibrina. Del otro lado tenemos esa otra prueba en donde se le agrega una tromoplastina parcial, que se le quita ese factor tisular, se le agrega un activador y de esa manera inicia la vía intrínseca, se continúa con la vía común y nos va a tener como resultado la formación de fibrina. Y aquí en la parte del medio el tiempo de trombina, donde nada más se agrega trombina,
y se obtiene fibrina. Veamos que en cualquiera de estos tres escenarios, el que inicia el carpetazo para el proceso enzimático es el calcio. Y entonces, aunque el fin común es la formación de un coágulo, evidentemente de fibrina, tenemos que la variable más importante va a ser el tiempo. Tenemos que mencionar que hay algunas variables modificadores que pudieran alterar estas pruebas de coagulación, y también tenemos que mencionar el personal de laboratorio que funge o que está participando en el análisis de la calidad de los procesos de estas pruebas. Esta prueba, que comúnmente la conocemos como TP, vemos que precisa de un activador, de un iniciador y que monitoriza exclusivamente la vía extrínseca y la vía común. Vean que podemos obtener otros parámetros como el INR y el porcentaje de actividad, que dicho sea de paso, será inversamente proporcional al tiempo que tarda en formar ese coágulo de fibrina. Veamos estas condiciones en donde podemos encontrar esta prueba alterada. Esta otra prueba que comúnmente la conocemos como TTPA, veamos que precisa de un activador, de un iniciador y que va a monitorizar la vía intrínseca y la vía común. Alguna deficiencia de uno de todos estos factores nos va a dar como resultado un TTPA prolongado. Veamos en condiciones donde también hay uso de heparinas no fraccionadas. Esta otra prueba que solamente necesita añadir trombina para la formación de fibrina, veamos que alteraciones cuantitativas o cualitativas del fibrinógeno nos va a alterar esta prueba también. Esta es una prueba funcional que se ocupa mucho en el ámbito perioperatorio, en donde sirve para monitorizar la administración de heparina, esto en cirugías en donde se requiera utilizar circuitos extracorpóreos. Vean entonces que se obtiene un TCA inicial, luego un TCA en rangos terapéuticos durante la cirugía y posteriormente se administra protamina para neutralizar el efecto de la heparina y finalmente tenemos un TCA final. El fibrinógeno también va a ser importante considerarlo porque se va a obtener de un tiempo de coagulación. A partir de aquí se interpolan estos datos a una curva de calibración y de esa manera tenemos la concentración de fibrinógeno. Veamos ahí en la parte superior, en esta imagen, en donde está una malla de fibrina, en donde se ve alterada, donde se ve porosa en la letra C, que indica que hay presencia de anticoagulante. Lo mismo va a pasar cuando hay disminución en su concentración del fibrinógeno en la parte inferior, en la letra A, donde observamos esos poros muy aumentados. Otra prueba que sirve para monitorizar la actividad fibrinolítica va a ser los productos de degradación del fibrinógeno, en este caso la plasmina. El esquema de ahí es lo que ocurre normalmente. Sin embargo, si la plasmina degrada el fibrinógeno desde la parte superior, obtenemos productos de degradación del fibrinógeno. Si la plasmina hace su efecto en la malla de fibrina, obtenemos productos de degradación de la fibrina. Estos pueden ser cuantificados por aglutinación y evidentemente los dímeros D, que son el producto por excelencia de la plasmina haciendo su efecto sobre la fibrina. Dependiendo del escenario clínico que estemos evaluando, es que vamos a tomar el punto de corte. Podemos evaluar otras condiciones de la hiperfibrinólisis. En este caso podemos diferenciar la primaria de la secundaria con estos productos de degradación. Y tenemos las lisis de euglobulinas, que no es otra cosa más que la precipitación de estas proteínas, principalmente el fibrinógeno, el plasminógeno y el activador del plasminógeno tisular. Estas conforman la triada fibrinolítica y entonces se separan del plasma, se les agrega calcio y se observa el tiempo en que éstas empiezan a alisar. Lo normal es observar que más de 120 minutos empieza ese alisamiento. Sin embargo, antes de este tiempo se considera normal y se considera una actividad hiperfibrinolítica. Esta prueba es muy inespecífica porque se puede elevar en todas esas condiciones clínicas que tenemos de ese lado. Vayamos ahora con las pruebas viscoelásticas. Vean que fueron descritas desde 1948 por Harter en Alemania. Después, su aplicación fue durante la guerra de Vietnam y vean que fueron utilizadas en trasplante hepático en 1985 y a partir de ahí empezó a utilizarse en otros escenarios. Vean todo lo que nos data este gráfico que obtenemos y toda la información que podemos obtener. Tan es así que ahora nos puede predecir escenarios en el contexto de emergencia, nos puede ayudar a otorgar una terapia dirigida y también a ayudar a la administración de medicamentos. Aquí vemos cómo ha sido el número de publicaciones por año sobre estas pruebas viscoelásticas, vemos el decaimiento y luego vemos un renacimiento en la investigación y en la aplicación. Actualmente existen 2 plataformas para estas pruebas viscoelásticas. No son grandes, las diferencias no son abismales.
y todas se basan en que se obtiene una cubeta, en esa cubeta se le agrega una muestra de sangre y se sumerge ahí un filamento. Conforme la cubeta va a rotar y en ese momento se va a coagular la sangre, esa resistencia contra la que se va a encontrar este pin va a registrar esos cambios físicos, los va a enviar a un procesador de datos y de esa manera vamos a obtener nosotros una representación gráfica. La diferencia con la plataforma ROTEM es que en esta el pin es el dispositivo que va a girar. Veamos que hay algunas similitudes y es que las dos pruebas o las dos plataformas nos van a dar las características viscoelásticas de la coagulación. Veamos que aquí abajo tenemos todas las propiedades físicas que le podemos estudiar a esta representación gráfica y luego nosotros vamos a hacer una evaluación cualitativa y una evaluación semi-cuantitativa. Y aquí se obtiene el gráfico. Este gráfico vamos a ver que la primera parte corresponde a la coagulación, la segunda parte corresponde a la lisis y vean que en el eje vertical se va a registrar la amplitud y en el eje horizontal el tiempo medido en segundos o en minutos. Ahora le vamos a agregar nosotros las propiedades físicas, le vamos a agregar los principales parámetros que evalúan las dos plataformas. Le vamos a agregar el componente hemostático, le vamos a agregar la actividad celular que está ocurriendo en ese momento y finalmente le agregamos las fases de la coagulación celular. Vean que las fases ya ocurrieron justamente al inicio de ese gráfico. Prácticamente lo que le da volumen a este trazo es la propagación. Por eso es que en ese momento nosotros, al obtener este gráfico, en estos primeros minutos, es que podemos tomar decisiones terapéuticas. Estos son los 5 parámetros que podemos estudiarle a este gráfico, los vamos a ver a continuación. Vean, el tiempo de reacción inicia en el momento en el que ponemos la prueba, la muestra de sangre en la cubeta y empieza a analizar. Habla específicamente sobre los factores de la coagulación. Vean que si hay alguna alteración en estos factores, lo más lógico sería sustituirlos o si hay alguna alteración en este tiempo de reacción o en este tiempo de coagulación, entonces podríamos también ver la presencia de anticoagulantes. De esa manera podríamos dar nosotros inhibidores. El siguiente parámetro es la cinética del coágulo en la plataforma TEG o el tiempo de formación de coágulo en la plataforma ROTEM. Veamos que esto nos habla de la cinética o de la polimerización de esa fibrina, de tal manera que interviene la fibrina y en menor cantidad las plaquetas y el factor 3. Entonces, alguna alteración en los niveles del fibrinógeno y de las plaquetas, lo más lógico sería corregir con fibrinógeno en cualquiera de sus presentaciones o con concentrados plaquetarios. Luego obtenemos el ángulo alfa, que nos habla de esa velocidad de polimerización. Esto efectivamente nos va a hablar de la fibrina y en menor cantidad, en menor proporción de las plaquetas. Veamos acá en la parte superior un ángulo alfa que se hace un poco más recto, se acerca a los 90 grados y en la parte inferior un ángulo alfa que es muy agudo. Esto nos habla de la velocidad en que se está ocurriendo esa polimerización. Tenemos otro parámetro que es la amplitud máxima. Vean que aquí corresponde al coágulo que está formado por la fibrina y a la contribución de las plaquetas. Aquí el 80% corresponde a las plaquetas y una pequeña proporción a la fibrina. Una alteración en estos dos elementos, pues lo más correcto sería corregir con concentrados plaquetarios o bien con fibrinógeno. Más adelante veremos que hay una prueba que nos trata de discernir cuál es la alteración más importante. Y finalmente tenemos el porcentaje de lisis, que no es otra cosa que mide el porcentaje del coágulo restante y también mide la actividad lítica que hizo esa disminución. Aquí vemos entonces que podemos detectar estados de hiperfibrinólisis y lo más correcto al encontrar nosotros esa lisis del coágulo sería la administración de antifibrinolíticos. Quiero comentarles que no es normal ver fibrinólisis en este tipo de pruebas. Vean en la imagen inferior, observamos cómo se está formando ese coágulo y después al final cómo se lisó completamente el 100%. Esto no es normal. Cada vez que veamos este gráfico, significa que es un estado patológico. Bueno, esos son algunos valores normales para la tromboelastografía y estos
Y esos son los datos, los parámetros que mide Rotem. Veamos que ahí dice variable por la siguiente situación. Nosotros al agregar la sangre en la cubeta que les había comentado, también agregamos unos reactivos, ya sean activadores, sean iniciadores o sean modificadores. La finalidad de agregar estos reactivos es que se mejore la velocidad de análisis, se revierta la condición clínica, acorte el tiempo de reacción y mejoren la precisión. Por ejemplo, en pacientes que están con dosis de heparina terapéutica, pues evidentemente este análisis va a salir alterado. Lo que se agrega es una heparinasa de tal forma que va a componer o va a quitar el efecto de la heparina y así nos va a exhibir algún otro trastorno que esté condicionando coagulopatía en el paciente. De ahí entonces que tenemos estos diferentes perfiles por cada una de las plataformas. Por ejemplo, en Rotem tenemos 4 perfiles que se analizan al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos este perfil INTEM, en donde también evalúa las propiedades viscoelásticas a través de la activación de la vía intrínseca. Tenemos este otro perfil que es EPTEM, que como observamos allá arriba, si sale un perfil INTEM, ahí vemos el tiempo de coagulación muy prolongado. Al realizar nosotros esta prueba, se agrega una heparinasa y en la parte inferior vemos cómo se compone ese gráfico. Entonces nos confirma la presencia de una heparina. Vean aquí arriba, en la parte superior, el tiempo de coagulación es de 852 segundos, sin embargo, nosotros al realizar EPTEM, vemos que se acorta ese tiempo de 202 a 202 segundos, por lo tanto, nos da a entender que hay presencia de heparinas en ese tipo de muestras. Ahora EXTEM, en donde también evalúa las propiedades viscoelásticas a partir de la activación de la vía extrínseca. Vemos ahora APTEM, que se utiliza en casos en donde hay hiperfibrinólisis, por ejemplo, en el gráfico de arriba. Veamos que APTEM ocupa un inhibidor de la plasmina, de tal manera que al hacer APTEM, vean cómo se corrige ese gráfico, donde nos corrobora la presencia de actividad hiperfibrinolítica. Aquí observamos, por ejemplo, en la parte de arriba, EXTEM e INTEM, vean cómo se lisó ese coágulo, termina en una línea, y vean cómo al aplicar APTEM, lo que hace es inhibir la acción de la plasmina, y ahora sí podemos ver ese gráfico de su forma completa. Ahora tenemos FIPTEM, en donde nos ayuda a discernir si la disminución de esa formación máxima del coágulo, de esa firmeza o de esa amplitud, es por las plaquetas o es por la fibrina. Vean de este lado, por ejemplo, en donde la amplitud, en donde la firmeza máxima del coágulo está disminuida. Entonces tenemos que discernir si es por la fibrina o es por las plaquetas. Veamos acá que FIPTEM nos arroja que ese coágulo de exclusivamente fibrina está normal, por lo tanto podemos decir que se trata aquí un problema de las plaquetas, mientras que en el gráfico de allá también está disminuida la firmeza máxima del coágulo, o sea la amplitud, y entonces al realizar FIPTEM vean que ese tamaño de ese coágulo está muy disminuido, por lo tanto aquí se trata más un problema del fibrinógeno que de las plaquetas. También podemos hacer un análisis cualitativo en donde nada más podemos observar el gráfico y podemos establecer si es un perfil de hipocoagulabilidad, hipercoagulabilidad o de fibrinólisis. Veamos, por ejemplo, aquí en donde encontramos perfiles de hipocoagulabilidad, en donde observamos una R prolongada, una K prolongada, un ángulo alfa muy disminuido, o sea, muy agudo, y una amplitud máxima muy disminuido. ¿No? Todo ocurre muy lento, la formación del coágulo ocurre de manera muy lenta. Estos son los escenarios en donde podemos obtener perfiles de hipocoagulabilidad. Vean el caso contrario, perfiles de hipercoagulabilidad en donde observamos una R acortada, una K acortada, vean el ángulo se hizo un poco más hacia los 90 grados y vean estas son las condiciones en donde podemos observar perfiles de hipercoagulabilidad. Y también perfiles de hiperfibrinólisis, vean por ejemplo aquí que se va formando ese coágulo y de pronto se lisó, se disolvió. Y en la parte inferior, vean, aparentemente inicia con un estado hipercoagulante, pero finalmente, al terminar ese trazo, ya hubo pérdida del 50% de ese coágulo. Podemos observar que, por lo tanto, el tiempo de lisis a los 30 y a los 60 minutos está más de 7.5 y de 15% respectivamente. Estos son los escenarios en donde podemos encontrar este tipo de alteraciones.
Aquí vemos entonces el uso de ROTEM con las pruebas de coagulación estándar, en donde se pueden utilizar para decidir la administración de hemocomponentes en ciertos escenarios. También se puede evaluar la agregación plaquetaria con otras tecnologías, en este caso ROTEMplate, en donde nos dibuja una curva de calibración y analizamos el área bajo la curva. Bien, finalmente las ventajas de estas pruebas viscoelásticas es que nos permiten una evaluación rápida durante los primeros 10 a 20 minutos. Ya nosotros podemos tomar una decisión. Evalúa la fibrinólisis, disminuye los recursos en el banco de sangre, demuestra la corrección del sangrado médico y nos ayuda a guiar la transfusión de hemocomponentes en un contexto quirúrgico agudo. También en la hemorragia masiva cumple un papel en distinguir la alteración más importante de la coagulación. Nos habla de que también nos permite hacer una evaluación de la coagulación a la cabecera del paciente y nos ayuda con una interfaz gráfica para que nosotros lo podamos comprender. Una de sus desventajas es que hace una evaluación muy general y muy robusta de la coagulación y falta estandarización en la práctica clínica en todos los escenarios y que su uso solamente está en centros muy grandes. No evalúa la interacción endotelio-plaqueta, es muy inespecífico en la prolongación del tiempo de coagulación o el tiempo de reacción en presencia de inhibidores del factor 10 o del factor 2, o también en la presencia de heparinas de bajo peso molecular, no es sensible a anticoagulante lúpico y no evalúa la hemostasia primaria. Veamos ahora las ventajas de las pruebas convencionales, en donde monitorizan la anticoagulación en el hospital y de forma ambulatoria, sí evalúan escenarios muy específicos, es una prueba estandarizada a nivel mundial y es una prueba ampliamente disponible. El diagnóstico y el manejo de coagulopatías complicadas, hace abordajes de pacientes con hemofilia y trombofilia y distinguen la deficiencia de inhibidores. Sin embargo, una de sus desventajas de estas pruebas de coagulación convencionales es que requieren mayor tiempo en el contexto de hemorragia aguda, hay una evaluación incompleta de la hemostasia y pues tenemos que pedir todo de manera fraccionada. Y pues solamente el hemograma muestra un recuento de plaquetario, más no de su función. Tardan en el mejor de los casos hasta 45 minutos y cuando se ven alteradas ya existe una pérdida de más del 50% de los factores y también no predicen el sangrado. Esa es una de sus principales desventajas. Finalmente quiero terminar con decir en que todas las pruebas de hemostasia y de coagulación son útiles. Sin embargo, debemos de considerar el contexto clínico, la enfermedad de prevalencia y las limitaciones del laboratorio para poder realizar estas pruebas. Muchas gracias.